Bueno, vamos a continuar con la clase. En esta parte vamos a ver el primer semiconductor, que es el diodo. Y de vuelta arrancamos con una definición, que es un semiconductor. Es bastante simple. Básicamente es un material que tiene una resistividad menor que un aislante, pero mayor que un conductor. No es una resistencia, pero cumple ciertas condiciones. Los elementos con los que se fabricó en un primer momento fue el germanio. Los primeros semiconductores eran de germanio. Y luego ya más tarde se empezó a usar el silicio, que era mucho más estable y más fiable. Y bueno, actualmente son de silicio. El silicio en estado puro es un material aislante. Por lo tanto, acá vemos una imagen, digamos, la distribución atómica de lo que sería el silicio. Eh, hay, hay bastante también de física atómica como para explicar cómo funciona y demás, pero bueno, la verdad que se hace muy complejo y no tiene sentido. Así que, como yo le decía, el silicio en estado puro es prácticamente aislante. Entonces, para que funcione, se le debe hacer un dopaje, que es prácticamente ponerle impurezas sobre su superficie. Esas purezas se llaman dopaje. Y ese dopaje lo transforma al silicio en material tipo P y tipo N. Para que sea tipo N, se le pone fósforo, arsénico o antimonio. Y para que sea tipo P, se utiliza el boro, el galio o el indio, dependiendo qué es lo que quieran, qué es lo que se quiera hacer. Eh, Básicamente es eso, es una pastillita donde hay una parte o una punta que tiene un tipo de material que lo hace material P, y en la misma pastilla del otro lado tiene material que lo hace material tipo N. Al material tipo P le llaman ánodo, eh, al material tipo P le llaman ánodo, al material tipo N le llaman cátodo. Ánodo y cátodo viene de la válvula, de la vieja válvula, así que viene de hace tiempo. Ya algunas nomenclaturas vienen de antes de los semiconductores. Eh, los diodos tienen una particularidad, que es que conducen la electricidad o la corriente, permiten el paso de la corriente en un solo sentido. ¿Para qué me serviría esto? Bueno, es el paso fundamental para transformar la corriente alterna en corriente continua. ¿Para qué me sirve esto? Básicamente porque por lo menos nuestros equipos de radio, como primera aplicación para nosotros, nuestros equipos de radio funcionan todos con corriente continua. Y he aquí que la fuente la enchufamos a la red eléctrica, donde hay corriente alterna. Entonces, bueno, necesitamos hacer una transformación para lograr, primero, usando las bobinas, como habíamos visto en el videito anterior, las bobinas para reducir, mediante un transformador, reducimos la tensión de 220 a 14, 18, 20 volt de corriente alterna, porque ahí sigue estando la corriente alterna. Luego, con los diodos hacemos un arreglo de forma tal de que a la salida de los diodos tengo una corriente casi continua. Y con los capacitores termino de filtrarla para que me quede continua. Fíjense cómo se van conectando ya los distintos componentes que hemos ido viendo. Y nos adelantamos un poquito, pero bueno, eso sería una de las aplicaciones de los diodos. Acá vemos, bueno, cómo son, bueno, acá básicamente sería cómo funciona o cómo es el movimiento de los electrones dentro de las pastillas, cómo se produce el movimiento entre el tipo P y el tipo N. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en eso, como habíamos dicho, no vamos a entrar mucho en la físico-química, porque la verdad que no, llevaría mucho tiempo.
Lo que sí tenemos que tener en cuenta con los diodos es cómo se polarizan. Y acá sí vamos a prestar un poquito de atención. Los diodos tienen dos formas de polarizarse, tienen dos patitas básicamente y dos formas de conectarlos. Derecho o al revés, ¿eh? No hay mucho, no hay mucho para explicar, pero la polarización directa del diodo es darle positivo al P y negativo al N. Y es bastante lógico y es bastante fácil de acordarse. Polarización directa es positivo al P, negativo al N. Negativo al N, positivo al P. De esa forma el diodo conduce, permite el paso de la corriente. Yo coloco a la salida del diodo una lamparita y si lo conecto en polarización directa, el diodo va a conducir. Si lo pongo en polarización inversa, no va a conducir. Ahí ya tenemos una aplicación. Supónganse que yo al diodo lo pongo directamente conectado a un transformador. Bueno, voy a ver que la lamparita parpadea. No prende fija, sino que parpadea. Porque va a recibir energía de a pulsos, por así decirlo. No va a recibir energía todo el tiempo, sino que voy a ver una parte nomás de esa energía, que es la que me deja pasar el diodo. La polarización inversa es conectarlo al revés, básicamente. Es darle positivo al N y negativo al P. En este caso, el diodo no deja pasar la corriente. Hay una explicación matemática, una explicación física, mejor dicho, adentro de que por qué no pasa la corriente y demás. No vamos a entrar en esos detalles. Tiene que ver con cómo, digamos, de un lado hay electrones sueltos y del otro lado hay lo que le llaman huecos, que es donde tendrían que entrar esos electrones y por lo tanto después se produce lo que se llama avalancha de electrones y ahí es donde circularía la corriente. Es bastante complejo, estamos analizando la carga de los electrones, lo cual ya, digamos, también escapa a lo que es el curso, así que no vamos a ahondar en ese tema. Acá vemos la simbología. La letra con la que se simboliza el diodo normalmente es la D, la D en los circuitos, y el símbolo eléctrico es ese que vemos, el de la flechita, que es como una flechita con un tope en la punta. Si nosotros esa flechita la ponemos mirando para arriba, justamente la A es el ánodo, es la parte positiva, y la punta de arriba es el cátodo o la parte negativa. Esa flechita, la rayita que vemos en la punta del diodo, esto que vemos acá, es lo mismo que vemos acá. Y como habíamos dicho que esto conduce en polarización directa, cuando yo le doy positivo al P, acá pongo un voltaje positivo respecto de este punto. Entonces, si yo le doy positivo acá y negativo acá, el diodo va a conducir en este sentido. Lo mismo en este. Yo le doy positivo acá y acá negativo, el diodo conduce. Yo le doy positivo acá, negativo acá, el diodo no conduce. Viene para acá y es como que, mírenlo, interprétenlo, pero es como que hace tope y no lo deja pasar, por así decirlo. ¿Bien? Bueno, acá vemos la pastillita como era. Bueno, positivo al P, negativo al N. Ánodo y cátodo, y acá vemos cómo era la historia. Hay una cuestión a tener en cuenta en los diodos, que es qué capacidad de corriente puede conducir por el diodo y en polarización directa y qué tensión máxima soporta en polarización inversa. Me lo muestra este gráfico. En polarización inversa, cuando yo lo conecto al revés, que sería esta parte de la gráfica, me soporta, no hay casi, no circula corriente hasta un cierto voltaje. A partir de ese voltaje, el diodo se quema y entra en conducción. La corriente arranca, se va a infinito. Esta tensión me la dice
el fabricante hasta cuánto soporta. Y del otro lado, en polarización directa, a partir del valor de los 0,7 volt, aquí es un valor donde se polariza y se produce la circulación interna dentro del diodo, ahí el diodo empieza a conducir corrientes prácticamente sin caída de tensión. ¿Hasta cuándo? Hasta una corriente máxima, que también me la dice el fabricante. A partir de esa corriente el diodo se quema. Básicamente. Entonces tenemos que tener en cuenta los dos valores. ¿Qué tensión soporta en polarización inversa y qué tensión soporta y qué corriente soporta en polarización directa? Esta sería la gráfica del diodo ideal. En polarización inversa soporta cualquier tensión y en polarización directa circula cuanta corriente quiera, y no tiene caída de tensión, no tiene caída de tensión. De ahí en más toda la corriente que quiera. Eh, Esa sería la gráfica del diodo ideal. No existe, es la anterior, digamos. Uno de los dioditos más comunes que podemos encontrar son los diodos LED. Aparte del que vimos en el primer grafiquito, el diodo LED es el LED es el diodo emisor de luz, básicamente. Son muy comunes. Como yo les decía, el diodo en polarización directa, para que prenda el diodo LED, se lo debe polarizar en polarización directa, porque si no se produce circulación de corriente y por lo tanto no emitiría luz. Para que emita luz se lo polariza en polarización directa, el diodo LED. El diodo LED, como digamos, en polarización directa, los diodos no, presentan una oposición al paso de la corriente. Pero el diodo LED tiene, como todos los diodos, tiene una corriente máxima que soportar, que admiten que pase. Entonces, los diodos LED normalmente se les pone una resistencia, ya vamos a ver que se debe conectar a una batita. ¿Para qué? Para que en la resistencia se oponga al paso de la corriente y solo me deje pasar la corriente justa que yo necesito para que el diodo prenda en su máxima intensidad. Y acá ya vemos para qué se usa una aplicación de las resistencias en los circuitos eléctricos y también esa caída de tensión o esa corriente que necesita circular el diodo LED está especificado por el fabricante. Entonces, de acuerdo a la corriente que necesita pasar y teniendo en cuenta la tensión con la que yo voy a alimentar ese diodo, es por ley de Ohm que se calcula la resistencia que voy a utilizar. Fíjense cómo todo se va coordinando, como todo tiene relación con todo. La ley de Ohm es básica en electrónica. Fíjense la simbología que está al lado del diodito. Es básicamente el mismo diodo, pero con dos flechitas que salen, como emitiendo luz. Ese es el símbolo clásico del diodo LED. Otro diodo que se utiliza en electrónica es el diodo Zener. El diodo Zener tiene la particularidad de, en polarización directa, conduce normalmente como si fuese un diodo común. Acá lo vemos en el gráfico. Pero en polarización inversa, a partir de cierto valor de tensión, el diodo empieza a conducir de forma natural. Tiene un umbral de tensión en el cual, a partir de esa tensión, el diodo empieza a conducir. ¿Para qué me sirve esto? Supongamos que nosotros tenemos acá una fuente de alimentación y esta R que muestra acá es un fusible. Yo acá tengo mi equipo conectado, la RL o la resistencia de carga sería mi equipo conectado que tiene que tener 13,8 volts justos. ¿Qué es lo que pasa si se me dispara la fuente y se va a 16 volts? Me quema el equipo. Y vimos que primero prendió el display un poquito más fuerte y después se apagó totalmente y no volvió más. Entonces, para evitar que eso pase, se pone un diodo Zener, que son estos diodos. Básicamente se le pone unas patitas torcidas así en la flechita acá.
se pone un diodo Zener en polarización inversa, que lo que me hace es sensar que un diodo Zener, los diodos Zener lo que tienen tabulado es el valor de conducción, el valor de voltaje al cual empiezan a conducir. Supónganse que yo estoy alimentando el equipo con 13,8 volt, pongo un diodo Zener de 14 volt. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se dispare la fuente y se vaya a 16? En realidad, en este punto, a los 14 volt, el diodo Zener se puso en corto y este fusible saltó. Entonces, a mi equipo lo protegió el diodo Zener. En algunos casos no se usa esto directo porque supongamos que tengamos una fuente de 22 o 25 amperes, no va a haber un diodo Zener que se banque 25 amperes, pero sí me va a estar sensando que la tensión no se dispare. Después vemos cómo hacemos para cortarlo, digamos, eso es otra historia. Pero lo que me está sensando que la tensión no se dispare, seguro, es un diodo Zener.